Continuamos ahora con la siguiente presentación, avances del uso de Big Data para un proyecto de movilidad, con la participación de Jorge Luna, gerente de proyectos de Transconsul. Bueno, en las sesiones pasadas platicaron mucho de datos, de que los datos deberían finalmente alimentar las tomas de decisiones de operación, de infraestructura. Entonces, un poquito lo que vamos a hacer ahorita es platicar justamente cómo estamos aplicando los datos, en este caso Big Data, a diferentes proyectos de transporte y un poquito hicimos un caso de explicación para analizar la movilidad de Zacatenco. Un poquito, cualquier duda, por favor, adelante. Entonces, muy bien. Entonces, esta gráfica lo que muestra básicamente es la fase de desarrollo de un proyecto. Normalmente empezamos con los estudios de preinversión, determinamos la factibilidad. Normalmente pasamos a planificación, diseño de autorizaciones, para finalmente pasar a construcción y luego operación y mantenimiento. Entonces, una parte muy importante y una herramienta muy importante dentro de esta etapa de preinversión y factibilidad es justamente los estudios de transporte, los estudios que caracterizan oferta y demanda, integran modelos de transporte y bueno, hacen toda la estimación de cómo podría operar el sistema bajo diferentes supuestos. Entonces, la siguiente parte es justo qué es un modelo de transporte. Bueno, entonces el modelo de transporte básicamente es la herramienta que utilizamos para simular la realidad que estamos buscando evaluar a través de integrar la oferta y la demanda. Entonces se habló en los paneles anteriores justamente de que los datos deberían estar disponibles y que deben soportar la toma de decisiones de la infraestructura. En ese sentido, el modelo de transporte es la herramienta ideal para hacerlo porque nos permite generar diferentes escenarios de operación tanto en el año base como en largo plazo. Y aquí una cosa que es importante decir es que hay muchísima experiencia en México desarrollando modelos de transporte, pero básicamente la toma de insumos es básicamente la misma desde hace 20 años. Entonces, un poquito la idea es ver qué se puede hacer para optimizar tiempos, costos y, por supuesto, agilizar la toma de información de proyectos. Ok, entonces aquí voy a poner un poco teóricos, pero tengo un poquito de paciencia. Pero es importante definir qué es poco de Big Data. Bueno, el Big Data básicamente es un conjunto de tecnologías que almacenan, gestionan y analizan grandes volúmenes de datos. Y básicamente sus características tienen 5 Bs. La primera es, por supuesto, el volumen, cantidades masivas de datos, la velocidad, en el sentido que se van actualizando información todo el tiempo, en tiempo real, la variedad, múltiples fuentes y formatos, hay datos estructurados y no estructurados. Normalmente lo que nosotros ocupamos datos estructurados de múltiples aplicaciones, tanto de celular como telefonía, como GPS, podemos ocupar recaudo, etcétera, 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 ¿no? El tema, por supuesto, de la veracidad. Los datos deben ser de calidad, fiables y de proveer confiabilidad. Y el valor. Los datos per se no aportan nada. Necesitamos generar herramientas, instrumentos para que los datos provean de información útil para la toma de decisiones. Y bueno, aquí lo que estamos mostrando de manera muy, muy conceptual es cómo funciona el Big Data, cómo lo hemos operado en Transconsult. Primero es la integración de múltiples fuentes de datos. La siguiente parte es toda la parte de gestión y almacenamiento, todas las herramientas de infraestructura tecnológica que tenemos que tener digamos, en la nube para poder operar. Y aquí lo importante es también el tema de análisis. Con base en estos datos podemos operar y hacer simulaciones y hacer soluciones a la medida de cada cliente. Entonces, obviamente las bondades son una cobertura masiva de datos que no está sujeta a una aplicación temporal. Una vez que tienes la infraestructura implementada, el costo marginal es bastante bajo. Estos datos se van actualizando constantemente, con lo cual tienes información oportuna y real, digamos, a lo largo del proyecto. Por supuesto, tenemos una mejor resolución espacial porque tenemos, dependiendo de las fuentes, tenemos o coordenadas exactas o telefonía celular, pero en cualquier caso es mucho más preciso lo que normalmente se ocupa y ahorita entramos a esta parte. Y finalmente, a través de la automatización podemos establecer detección de patrones a través de algoritmos de Machine Learning de manera que nos permita simplificar la vida en el proceso, ¿no? Digo, obviamente no hay información perfecta, tenemos problemas de representatividad, es decir, hay ciertos usuarios que efectivamente no ocupan celulares y ni aplicaciones de teléfono, eso genera una brecha digital, pero digamos,
particularmente en la mancha urbana de las ciudades, creo que estamos bastante cubiertos. Privacidad y ética, los datos deben estar anonimizados y así están, digamos, es el estándar de Transconsul que está manejando. La calidad de los datos es una cosa importante. Si bien tenemos muchos datos, todos los datos tienen errores. Hay errores de posiciones, errores de GPS, se pierden satélites, etcétera, ¿no? Entonces, este es un reto importante. Y una cosa que es importante y que puede ser interesante para los estudiantes del Poli aquí presentes es el tema del talento para el manejo de los datos. Finalmente, aquí es una oportunidad interesante para todos los estudiantes de ciencia de datos porque finalmente los resultados son tan buenos como los algoritmos y programación que podamos implementar. Y bueno, también otros retos como por ejemplo el tema de, si bien sabemos orígenes y destinos, no sabemos bien los modos de transporte y cosas de esas, pero bueno, es parte de lo que se va actualizando día con día. Bueno, entonces platicábamos de modelos de transporte y bueno, básicamente le decía que los insumos han sido los mismos durante básicamente 20 años. Entonces, normalmente, ¿qué implica dependiendo del proyecto? Pues básicamente es un alto costo de movilización de personal, que obviamente es costoso y que normalmente se va al costo del presupuesto del proyecto. Por supuesto, para levantar los datos necesitamos una campaña masiva de personal y unos tiempos extensos también de autorización. Y ahí les comento, nosotros desarrollamos la encuesta domiciliaria de Monterrey en el 2019-2020 y realizar 20,000 encuestas nos tomó 6 meses. ¿Y pues esto por qué pasa? Bueno, finalmente, comparadas estas 20,000 encuestas, realmente al final es un muestreo reducido y finalmente tenemos una secuencia tanto de errores del encuestador, errores del encuestado, hay sesgos. Si la encuesta es muy complicada como la domiciliaria, finalmente hay cosas como que no son tan precisas y finalmente, en el mejor de los casos, llegamos a tener decenas de miles de encuestas comparada con lo que podemos tener ahorita. Finalmente, otro punto importante es que, dado que hacen estos toma de datos, se toma para cada proyecto en particular, pues estos datos se vuelven obsoletos muy rápidamente. Y esto también tiene que ver con el siguiente punto, que normalmente no tienes una línea base de comparación. Normalmente tomas el dato y luego no sabes contra qué compararlo. Por ejemplo, en ciudades eso pasa mucho, la domiciliaria del 2007 seguramente es muy diferente a la del 93, ¿no? Entonces hay cosas que no se pueden comparar y las dinámicas han cambiado muchísimo. Y una cosa, digamos, con lo que hemos aprendido a vivir las consultorías es que, a pesar de todo este tema, los métodos tradicionales de levantamiento de información lo que nos proveen es una muestra relativamente pequeña de pares orígenes destino, pero que tienen un alto nivel de caracterización. Preguntamos motivo, frecuencia, cadena de viajes, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Big Data? La verdad es que el costo inicial puede ser bastante alto. En este caso, con Big Data podemos correr diferentes proyectos de manera simultánea. Por supuesto, lo que nos permite tener es una optimización de tiempos para todos los insumos de modelación, que es finalmente donde normalmente acaban estos datos. Una cosa que también es muy interesante del Big Data es que nos permite evaluar cualquier horizonte de temporalidad. Normalmente con los métodos tradicionales hacemos encuestas de martes a jueves, una ruta o una casa, lo que sea, en el caso lo que les decía. En el caso de la encuesta domiciliaria de Monterrey, preguntábamos por el viaje típico, pero claramente la movilidad de la casa y de los viajes de los habitantes del hogar, no solamente del hogar al trabajo, hacen muchas más cosas. Entonces, ese tipo de tecnologías nos permiten tener mucho mayor poder de análisis de un día típico contra un fin de semana, contra Navidades, etcétera, dependiendo de la necesidad del proyecto. ¿No? Un poco lo que platicaba es el tema de que los datos se actualizan prácticamente en tiempo real. Y bueno, como todo, no hay escenario perfecto. Si bien tenemos una grandísima representación de la movilidad en una zona urbana, dado que tenemos que cruzar la información con respecto a otras fuentes, pues lo que normalmente llegamos es a un tema de caracterizar la demanda basada en el hogar, es decir, si viaja de su hogar al trabajo, de su hogar a la escuela o cosas así, y otros motivos, porque desafortunadamente lo que tenemos son posiciones. Y ahorita un poquito vamos a platicar al respecto. Bueno, entonces aquí lo que hicimos justamente es, con el equipo de trabajo, hicimos el caso de aplicación para el campus donde estamos parados ahora mismo. Hicimos el análisis de la movilidad
para el campus de Zacatenco, un poquito para mostrarles cuáles son las potencialidades de este tipo de herramientas comparadas contra otros métodos. Y bueno, aquí en ese sentido lo que estamos mostrando es el mapa de calor de 34,000 dispositivos. Estos 34,000 dispositivos tuvieron al menos una posición dentro del campus. Y entonces, solamente para el 23 de marzo generaron más de 3 millones de posiciones. Justamente el mapa de calor lo que muestra es la mayor concentración de actividades del teléfono. Este es un mapa de posiciones basado en aplicaciones de celular. Hay muchísimas más tecnologías de Big Data, platicaba, pero lo que estamos mostrando ahorita es una actividad de aplicaciones celulares. Y un poquito de manera muy conceptual para explicarles más o menos cómo funciona este tema el primer punto es, necesitábamos saber en qué momento estaba el dispositivo dentro del campus Zacatenco, ¿vale? Entonces, una vez que lo teníamos, nos fuimos hacia atrás a identificar la primera posición del día y nos fuimos hacia adelante para identificar la última posición del día. Entonces, con base en esto, lo que hicimos es referenciar los puntos, que ahorita los vamos a ver, un ejemplo, a básicamente zonas del áreas geostratégicas básicas del INEGI, de la zona mancha urbana, que es el nivel de análisis más fino que provee el INEGI, y por supuesto les platicábamos de los errores de los datos. Entonces, para efectos de ser representativa esta muestra, básicamente lo que sacamos son los outliers, o digamos viajes que hicieran una velocidad muy baja o muy lenta, y también con una distancia, digamos, mínima de 1.5 kilómetros. Y digamos, todo este tema al final se reduce a estos. Otros son los ejemplos del tipo de análisis que podemos hacer. En el primer ejemplo, lo que tenemos básicamente son coordenadas de un dispositivo que encontramos en la delegación Benito Juárez, más o menos por la colonia Portales, a las 6 de la mañana. Luego lo encontramos por el aeropuerto a las 6:35 y luego lo encontramos en el Poli a las 6:15 de la mañana. Entonces, básicamente el Big Data, básicamente, ¿qué nos da? Nos da coordenadas y nos dan horas de estadía, ¿vale? En el ejemplo número 2, lo que tenemos es un dispositivo que encontramos en una zona habitacional, en el pueblo de Remedios, en Naucalpan, por la mañana. Luego lo encontramos a las 8 de la mañana en el Poli y tuvimos el viaje de regreso. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos permiten, digamos, los datos analizar, nos permiten identificar orígenes, destinos, si vuelven o no vuelven, frecuencias, sí, etcétera. Y platicaba, los datos por sí mismos, las ubicaciones realmente no aportan gran valor, pero si lo contrastamos, por ejemplo, con los AGEPS, ya podríamos empezar a tener algún perfilamiento de los viajes que se generan hacia o desde el Politécnico. Y entonces lo que nos encontramos es básicamente una dispersión, pues básicamente en toda la mancha urbana. No sé cómo funciona este computador. Bueno, se ve claramente en toda la mancha urbana, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. ¿Y esto qué nos permite también calcular? Nos permite calcular, por ejemplo, distancias entre el origen, la primera posición del día, que normalmente se asocia a una zona habitacional, y el destino, que es el Politécnico. Entonces, aquí lo que nos estamos encontrando es una distribución de las distancias de todos los usuarios del Poli. En promedio, los viajes desde o hacia el Poli toman alrededor de 15 kilómetros. Pero esto varía, porque digamos, se ve claramente que en la Ciudad de México la distancia es menor, a 10 kilómetros en promedio, por supuesto, y en el Edomex aumenta a 19 kilómetros. ¿Vale? En términos de tiempo pasa algo similar. En promedio, el tiempo digamos, entre la posición de salida del hogar al llegada a Poli es más o menos 332 minutos, un poquito más de 2 horas. Y con base en estas metodologías, en la Ciudad de México es alrededor de 112 minutos, mientras que para el Estado de México en promedio alrededor de 140 minutos. Entonces, si ligamos esta información a nivel socioeconómico y contrastamos estos AGEPS, por ejemplo, contra la información de AMAI, que clasifica los hogares en 7 niveles socioeconómicos, de mayor calidad de vida
a menor calidad de vida, de A, B hasta D, pues lo que nos encontramos es que aproximadamente el 50% de los usuarios digamos, de los viajes que se generan en el Polis se generan en hogares de nivel socioeconómico D. Luego el 30% se generan entre C- y C+, y menos del 10% son niveles socioeconómico AB, que son, digamos, de una clase, digamos, más alta, ¿no? Un poquito más alta. Y esto es consistente, por ejemplo, si lo contrastamos con el ingreso urbano promedio de la encuesta nacional de ingreso-gasto del INEGI. En promedio, en Ciudad de México, el ingreso urbano, perdóname, es de 25,500 pesos, mientras que en Ciudad de México es mucho más alto, 36,000 pesos. Y un poquito lo que encontramos es si hay unas diferencias importantes, particularmente, por ejemplo, en nivel C. En Ciudad de México hay muchos más viajes en nivel C. Por supuesto, las tendencias de D se mantienen, ¿no? Y bueno, en estos AGEPs, lo que básicamente viven más o menos 2.7 millones de habitantes, con una presencia, digamos, de más mujeres que hombres, que eso es bastante consistente con lo que hemos encontrado en otros estudios. Ahora, digamos, ¿qué pasa con el tema de sistemas de transporte masivo? Pues lo que estamos mostrando es justamente los sistemas de transporte masivo y cada una de las paradas del sistema, tanto en la zona metropolitana. Y básicamente lo que nos encontramos, se ve claramente en el mapa, es que pues, la Ciudad de México está bastante bien cubierta, que es un poquito consistente con lo que criticaba la gente de WRI, ¿no? Y en promedio tenemos en Ciudad de México que estos viajes tienen a 800 metros una parada de transporte masivo, mientras que en el Estado de México, pues la distancia promedio es de 3.14 kilómetros. Claramente se ve que el transporte masivo no da cobertura ni al oriente ni al poniente de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, con un poquito mezclando estas tecnologías con sistemas de transporte masivo, podemos empezar a entender las problemáticas que también se platicaban. Significa que seguramente los usuarios de los MEX tienen que ocupar más rutas de transporte convencional para acercarse a los sistemas de transporte. Y esto, por supuesto, impacta en el costo ponderado del transporte, que de por sí ya sabemos que en la Ciudad de México es más barato que en el Estado de México, pero en promedio, con base en este análisis, nos arroja un costo ponderado promedio de viaje de 5.9 pesos, mientras que para el costo para el Estado de México es de alrededor de 15 pesos, solamente considerando los sistemas de transporte masivo. Entonces, un poquito, esto lo hicimos en una semana, básicamente. Si hubiéramos comparado este ejercicio contra el método tradicional, seguramente hubiéramos tenido que mandar una brigada durante un par de semanas para hacer una encuesta, bastante larga, y luego vendría el tema de captura, análisis, validación. Entonces, realmente los temas digamos, de optimización, tiempo y costo son claramente más favorables utilizando estas tecnologías. Y, bueno, finalmente cerrar. O sea, realmente el Big Data no complementa o reemplaza los métodos tradicionales. En realidad es que la combinación es la mejor práctica para hacer este tipo de estudios. También depende un poco del nivel de profundidad que se requiere en el estudio. Una cosa también es importante es que estos son datos y finalmente los datos sin los criterios, como los platicábamos, no aportan nada. Entonces, tenemos que alimentar los algoritmos con una serie de criterios y algoritmos que permitan generar información útil para alimentar los modelos de transporte, que son los que finalmente generan la toma de información. Finalmente, también una cosa muy importante es que este tipo de datos y la capacidad de tener datos ya hacen una limitación de temporalidad, eventualmente lo que van a hacer es transformar también los modelos de transporte que normalmente estamos manejando y entonces seguramente podremos tener mejores modelos y generar mejores decisiones hasta considerando temas de temporalidad. Y bueno, finalmente contarles que bueno, en Transconsul ya llevamos más de 7 años desarrollando este tipo de metodologías y bueno, pues estamos a la orden para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Se incorporan a las presentaciones Gonzalo Peón, director del programa México del Instituto de Políticas de Transporte y el Desarrollo ITDP, María de Lourdes González Lozano, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Autoridades Municipales para Movilidad e Innovación en el Transporte, AMIM, para continuar con el proyecto de los datos a la planeación hacia una metodología rápida y confiable para las inversiones en movilidad. Adelante, por favor. ¿Qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Creo que tengo una presentación complementaria a la que dio Felipe Ramírez, ¿no? Y que se liga con algunos de los problemas que planteó y algunos de los diagnósticos que nos compartió de nuestro país, y por supuesto también a la de Jorge Luna. Y creo que tenemos también, afortunadamente, aquí a María de Lourdes, que representa una ciudad mediana, de esas en las que mostró Felipe Ramírez, que había 0 proyectos de sistemas integrados de transporte. Y uno de los retos tiene que ver con lo que planteó aquí Jorge, que tiene que ver con los costos y los tiempos de tener la información. Entonces, este desafío de la planeación y del financiamiento de la movilidad urbana sustentable en México tiene un círculo vicioso que estamos, tenemos poca información, acceso limitado a financiamiento, como los que da Protram, que lo mencionaron antes, o el Fonadín, y tenemos un pobre diseño y ejecución de proyectos de movilidad sostenible porque tenemos esta poca información confiable, ¿no? Entonces, con esta falta de datos, ¿no? Y también creo que Daniel Montañez dijo la palabra datos como 18 veces en su intervención. Entonces, creo que todos estamos encontrando que no hay suficientes datos, pero a lo mejor es que sí los hay, pero no los estamos buscando de la manera adecuada, ¿no? Tradicionalmente hemos pensado mucho en encuestas origen-destino, ¿no? Que son caras, ¿no? Y tardan mucho tiempo. Usted dijiste que tardaron 6 meses. Y creo que en la presentación tenemos ahí de 15 a 60 millones de pesos. Creo que la de ustedes fue como de 60. No sé, pero es muy difícil encuestar en hogares en Monterrey, que tiene una red vial primaria más grande que la de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en las ciudades que ven ahí en verde clarito tienen algún tipo de encuesta de origen-destino. Las en verde oscuro, como ven, son las más grandes del país, tienen encuestas de origen-destino más serias, pero por ejemplo la de la Ciudad de México, pues es del 2017, o sea, ya pasaron 10 años, ¿no? Y han pasado muchas cosas desde entonces. Entonces, hay fuentes de datos alternativos, están los datos de las antenas de teléfonos celulares y están los datos de las aplicaciones. Nosotros exploramos ambas, nos quedamos con los datos de las aplicaciones por distintas razones, principalmente porque son más baratos en el mercado y hay maneras de poder usar los GPS con exactitud y debemos tener esta capacidad, ¿no? De todas las veces, no sé, por ejemplo, que ustedes consultan el clima, que se meten al Instagram o alguna otra cosa, le están compartiendo su ubicación a alguien. Y eso pues le sirve normalmente a las personas que deciden dónde se va a ubicar el Walmart, ¿no? Pero también nos debería servir a los que planeamos el transporte para ver cómo vamos a planear la ruta o a los que van a planear dónde va a estar un hospital, ¿no? Al final estos datos deberían ser un bien público y es lo que queremos lograr aquí con una fracción del costo de una encuesta de origen-destino para cualquier ciudad del país y con una muestra muy grande. Entonces, la visión que tenemos es tener una metodología abierta, nacional y auditable. Y esta última palabra es importantísima porque a diferencia de lo que Jorge mostró aquí, que fue muy transparente en cómo llegaron, hicieron estos ejercicios, nosotros hemos visto algunos ejercicios muy engañosos de este tipo de reportes, de análisis, que hay un efecto caja negra que no es auditable, ¿no? Entonces creo que esta parte es importante, que sean de bajo costo, que sean rápidos, que sean confiables, que sean replicables y que sean abiertos, ¿no? Para poder cerrar esta brecha entre la planeación y el acceso a financiamiento para la movilidad urbana sustentable en todo el país. Nosotros empezamos a jugar con estos datos en la pandemia porque veíamos que la gente cambiaba, cómo se movían las ciudades y no teníamos suficiente información. Entonces, desde hace más o menos 5 años empezamos a trabajar esto. La verdad es que ahorita estamos saliendo del closet, no porque vayamos a cambiar nuestra orientación sexual, sino porque lo estamos haciendo público, algo que estamos trabajando hace mucho. Así que muchas gracias, Nico, por darnos este espacio en el Congreso de la AMTM. Y empezamos a hacer distintos análisis, ¿no? Para crear este proyecto. Empezamos a ver el estado del arte, revisamos distintos reportes, entrevistamos autoridades que los han contratado. Y ahora en mayo de 2026 pues lo estamos haciendo público. Próximamente presentaremos la metodología con mayor detalle.
Pero básicamente les podemos decir que ya hemos trabajado con algunas autoridades, ¿no? Por ejemplo, la Agencia de Transporte de Yucatán, el IMDUT, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, entonces ARTF, ahora TRAPI, el IMEPLAN de Jalisco y algunas otras que nos han permitido contrastar, ir aprendiendo y mejorar esta metodología. Hemos trabajado en 11 ciudades. Encontramos que esta metodología funciona en un umbral de ciudades de alrededor de 250,000 habitantes hacia arriba, es decir, el mismo rango de las ciudades chicas que mencionó Felipe Ramírez hace un momento. Y bueno, creo que ahora sí ya les cuento un poco cómo funciona esta metodología de manera más o menos rápida, generando matrices de origen-destino con datos GPS. Pues primero tenemos o adquirimos una base de datos nacional de 3 meses con 8 terabytes no ordenados. Luego tenemos que hacer una división geográfica, que tú puedes escoger el perímetro que tú quieras, eso también es algo muy, muy cómodo, y puedes agregarlo en hexágonos, en AGEPs, como quieras. Identificar lugares visitados, ¿no? Extracción de puntos de estancia, detección de criterios, detección de clústeres, perfilado de lugares, ¿no? Es muy importante tener este lugar ancla, que suele ser el hogar, identificar los viajes recurrentes y agregar estos datos y expandirlos, ¿no? Y creo que aquí Jorge fue muy, muy inteligente al presentar los niveles socioeconómicos, porque eso es clave para hacer esas expansiones. Y bueno, aquí también hay que decirlo que una encuesta es un ejercicio probabilístico. Aquí partimos primero de una metodología observacional, es decir, estos son viajes reales, ¿no? Por ejemplo, aquí está Nico Rosales, que en la mañana se despierta en su hogar, se va a jugar golf y luego se va a trabajar. Luego regresa a jugar golf. No es Nico, pero ahora algunos de la oficina sí se encontraron por ahí. No creo que a nadie nos alcance para ir al club de golf. Pero bueno, partes de esta metodología observacional y donde hay lugares donde casi ni la tendrías que expandir, ¿no? Por todos los puntos que encuentras, ¿no? Hemos buscado también revisarla, contrastarla, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos contrastándola con la encuesta de origen-destino de Guadalajara, que es la más reciente a la que tuvimos acceso, y encontramos una R cuadrada de 0.89, una correlación Pearson de 0.93, y tuvimos 680,000 dispositivos para analizar. O sea, la muestra de Guadalajara fue pues, superior alrededor del 15% de toda la población de la ciudad. Entonces, digamos, tenemos datos pues, bastante buenos, ¿no? Aquí hay algunas aplicaciones en ciudades pequeñas y medianas que creo que tiene que ser el foco de estas metodologías, porque son las ciudades que han quedado excluidas de la planeación, de las encuestas de origen-destino, de muchas cosas, y que queremos cambiar esa situación. Aquí, por ejemplo, estamos viendo Chetumal, ¿no? Chetumal es una ciudad que ha crecido mucho, también, por ejemplo, la zona ahí de Bacalar, del otro lado de la laguna, y encontramos viajes desde AGEPS que no existen como AGEPS, ¿no? Entonces tuvimos que usar una delimitación de hexágonos porque el INEGI todavía no actualiza ahí algunos centros de población, ¿no? Y esta matriz reveló patrones entre localidades que no se encontraban en ninguna otra fuente previa. Y bueno, este es el caso cerca de Saltillo, Coahuila, en una comunidad que se llama Derramadero, donde había una duda de una agencia para ver si había una estación en un punto o no, y aquí tuvimos que cambiar un poco la metodología porque es un centro con muchos viajes nocturnos, porque es un lugar muy importante para la industria, ¿no? Entonces ahí también nos arrojó resultados interesantes. En Mérida, Yucatán, pudimos, digamos, en un ejercicio que estamos haciendo planear y medir el impacto de una zona de bajas emisiones, cómo esto podría verse influido, cuántos viajes llegarían y luego poder calcular la reducción de emisiones si se estableciera una zona de bajas emisiones en Mérida. Y bueno, hacia el futuro, algo que creo que tenemos todavía algunas dudas más, me gustó mucho cómo lo presentó Jorge ligándolo con el transporte masivo. Nosotros pensamos que si sumamos estos datos de origen-destino con los datos GTFS, que es el estándar de los datos de transporte, que básicamente tienen la ruta del transporte y la frecuencia de paso, podemos generar una demanda aproximada por ruta con una metodología que se llama Sketch Modeling, que no es un modelo de 4 pasos ni mucho menos, pero es una aproximación que te puede empezar a decir dónde invertir o también si alguien va a evaluar algo, pues puede decir, ay, sí le creo a esta propuesta que me están metiendo al Fonadín,
digamos, esto sí se ve realista, esto no se ve realista, ¿no? Entonces, creo que esto es interesante y pues básicamente es agregar los datos, ubicarlos, poner el GTFS, ver dónde están las rutas más cercanas. Entonces la gente normalmente toma las decisiones de las ubicaciones donde están y entonces inclusive se pueden dibujar nuevas rutas y calcular o estimar la demanda para estas nuevas rutas, ¿no? Tenemos que seguir afinando esta metodología, ampliar el análisis. Hay algunos puntos que todavía son un poco difíciles, entender la movilidad del cuidado, consideraciones de género. Y algo que también me gustó mucho que mencionaste al final, esto es algo que tiene que ser complementario, ¿no? O sea, no, a lo mejor no vas a hacer una encuesta domiciliaria, pero siempre te va a servir saber la opinión, lo que piensan las personas y tener información adicional, ¿no? Entonces creo que también un reto importante de esta metodología es ver cómo se complementa con encuestas y otros ejercicios participativos, pero de una manera más rápida y más barata, definitivamente. Y bueno, el próximo miércoles 13 saldremos del closet de nuevo, pero ahora sí ya a la luz en un webinar. Por favor, si tienen ahí su teléfono, les pido que saquen su teléfono, apunten a ese código QR. A ver, hasta que no vea 10 personas no va a cambiar la diapositiva. A ver. Nico, ya. Por allá ya lo está pudiendo cargar. ¿Se inscribieron? Bueno, entonces ya le doy la palabra a Luli, la directora general del Instituto de Planeación del municipio de Delicias, Chihuahua. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Transportes y Movilidad por este evento, por generar este espacio sin duda fundamental. Asimismo, quiero agradecerle a ITDP por permitirnos también estar en esta conversación tan relevante para nuestras ciudades, así también como su disposición para construir ciudades y metodologías para nuestras ciudades en materia de planeación en los municipios del país. Y bueno, después de escuchar la exposición de Gonzalo, queda claro que hoy hablar de movilidad no puede desvincularse en el tema de datos, la tecnología también y también del tema institucional para poder gestionar información en la toma de decisiones de políticas públicas. Y precisamente ahí es donde esta metodología cobra relevante importancia para los gobiernos locales, porque si algo enfrentamos muchos gobiernos locales del país es particularmente, sobre todo en ciudades pequeñas y medias, es la necesidad de tomar decisiones importantes con información limitada, desactualizada y muchos de los casos inexistente. Muchas ciudades tenemos problemas de movilidad, de traslados largos, de crecimiento desordenado, de zonas desconectadas, presión vial, poca transporte ineficientes. Y bueno, incluso con ello pues no podemos tener proyectos para invertir. Entonces, por otro lado, muchas veces este tipo de retos a los que nos enfrentamos sobre estos retos de capacidades técnicas no están al alcance de los gobiernos de nuestro país. Entonces, por eso creo que desde la MIM vemos con mucho interés esta metodología impulsada por ITDP, porque nos permite acercar herramientas técnicas más accesibles que se pueden replicar y que están sustentadas para poder fortalecer el tema de movilidad y de urbanismo, de planeación. Y bueno, no se trata solamente de generar datos, se trata de poder tener acceso a información útiles para que las ciudades podamos planear mejor. Cuando un municipio cuenta con información, puede de alguna manera realizar inversiones, justificar proyectos, acceder a financiamientos y sobre todo tomar decisiones con mayor impacto social, territorial y también ambiental. Entonces, ese es uno de los grandes retos de los gobiernos locales. ¿Cómo cerrar la brecha entre las necesidades locales y las capacidades técnicas que tenemos disponibles? Y ahí, justamente, la colaboración institucional se vuelve fundamental.
Desde la MIM creemos que la suma de esfuerzos entre organismos técnicos, sociedad civil organizada, instituciones académicas y gobiernos, son los retos actuales que tenemos. Necesitamos colaboración entre todos estos organismos, que estas herramientas se puedan atender a las realidades actuales de los territorios. Y lo que hoy presenta ITDP no solamente aporta innovación metodológica, también abre la posibilidad de más municipios podamos encontrar modelos de planeación basados en evidencia y fortalecer los procesos en la toma de decisión. Como Red Nacional de Institutos Municipales de Planeación, en la MIM reconocemos el valor de este tipo de iniciativas y vemos una gran oportunidad para acercarlas a nuestras ciudades y compartir experiencias y fortalezas para nuestras ciudades. Y bueno, hoy necesitamos ciudades que planeen mejor, que inviertan de manera más estratégica y que construyan soluciones con ciudades sostenibles, con información confiable y también con una visión de largo plazo. Y ya para concluir mi intervención, quisiera dejar una reflexión. Los datos, la tecnología y la innovación no debe de ser siendo un privilegio solamente para unas cuantas ciudades. Debe de convertirse en herramientas accesibles para todos los territorios, para que todos los territorios podamos planear mejor, tomar decisiones más inteligentes y construir ciudades más inteligentes, más humanas y verdaderamente sostenibles. Y yo quiero resaltar algo que ahorita en un panel escuché, lo mencionaba Nico, lo mencionaba Bernardo y también David y Luis. Nos enfrentamos a un reto en materia de la temporalidad. El cambio de los gobiernos, la verdad es que nos afecta mucho a todos los gobiernos locales. Principalmente es algo que estamos padeciendo mucho los institutos de planeación, porque lamentablemente este cambio de administración, muchas veces de que no trae el sello del actual gobierno o del actual alcalde, pues muchas veces no le apuestan a ese proyecto y se quedan inconclusos. Muchos de los gobiernos locales únicamente estamos planeando al corto plazo, pero no vemos en una planeación a largo plazo, y es lo que debemos de empezar a impulsar también desde los institutos de planeación, pensar en que estos proyectos de desarrollo integral, en temas de movilidad, en temas de desarrollo urbano, sean a largo plazo y no solamente en el corto plazo. Yo aquí con mucho orgullo sí quiero decirles que en Delicias se está trabajando de esa manera, en Delicias, Chihuahua. Estamos muy conscientes que al actual gobierno, al actual alcalde, no le va a tocar inaugurar ciertos proyectos, pero está dejando un precedente para una planeación a largo plazo. Y rescato algo que mencionaba ahorita Nicolás también. Mencionaba el tema, qué tan importante era el tema técnico y el tema político. Yo me iría. Ambos son importantes, pero yo también le daría un gran valor al tema político, porque teniendo voluntad política, las cosas se pueden realizar. El tema técnico, por supuesto que también sí es importante, pero también se puede conseguir cuando hay la voluntad política. Entonces coincido con esto que mencionaba Nicolás, y otro de los retos que enfrentamos los institutos es que contamos con muy pocos o con nula instrumentos en materia de planeación urbana. Entonces, decirte, Gonzalo, que esta oportunidad que nos brindas con el tema de esta herramienta, decirte que estamos como a mí dispuestos a seguir colaborando y que ponemos a disposición a aquellos institutos que están interesados para adquirir esta herramienta. Muchas gracias. Una pregunta, creo que fue la única mesa que le ganamos tiempo al, al minutero, entonces hay chance de una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? No, bueno, entonces le regresamos 38 segundos de su día para comer rico. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Jorge Luna, gerente de proyectos en Transconsult, a Gonzalo Peón, director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo ITDP México, a María de Lourdes González Lozano, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación,
AMIMP. Muchísimas gracias por esta presentación de proyectos y como muestra de nuestro agradecimiento, a continuación se les entrega un reconocimiento. Muchas gracias.